Yo soy Jairo Luis García Castellón Velázquez Sánchez, hijo de José Carrieles y María Trapos. Nací en la vereda Corrientes en Barbosa porque mi madre y mi papá vivían en Manrique Oriental para aquella época, pero mi abuela era la comadrona y por ese motivo nací en Barbosa con ella. Mi abuela es también mi madrina de bautismo y de nacimiento, ella me trajo al mundo. Mi abuela murió de 104 años. Cuando nosotros estábamos pequeños con mis hermanos, nosotros vivimos en una época en Fontibón por Copacabana. Y recuerdo muy bien, que da tristeza hoy en día, que en Copacabana para esa época el río tenía peces por el lado de Copacabana, por ese sector, y nosotros nos bañábamos en el río Medellín. O sea que ustedes pueden sacar conclusiones cómo era la vida en esa época. Si usted podía pescar en Copacabana o en Girardota o en Barbosa, cómo era la vida de esa época en Medellín. Era algo fantástico. Yo recuerdo muy bien esas épocas con mis hermanos. También nos gustaba mucho irnos, vivíamos en la América, en Belencito, y nos íbamos a bañarnos a los charcos que están en Aguafrías. Cuando es Aguafrías era pues como algo de fincas y muy, ¿cómo lo podíamos llamar? No era tan habitado como es hoy en día, era de puras fincas. Entonces nosotros íbamos por allá a esas quebradas tan limpias, a bañarnos, a comer mangos con sal, a botar corriente todo el día por allá, a solearnos y a correr, a reírnos, a contar chistes, bueno, con los amigos. El interés por la radio nace en mí desde los 8, 10, 12 años, cuando mi papá escuchaba la radio internacional de aquella época, que escuchaba noticias de la guerra y escuchaba emisoras de otros países, escuchaba noticias de todo el mundo, de la BBC de Londres, y ahí nace mi interés por la radio, y ahí empiezo yo a pensar que quiero ser como locutor, comunicador, y esa ha sido toda mi vida, el gusto mío. Yo no he hecho sino toda la vida radio y, y hacer lo que más me gusta, hablar. En mi carrera he conocido a mucha gente, a muchísima gente, muy interesante, muy buena gente, muy amables. Podríamos hablar de el Gran Combo de Puerto Rico, de don Larry Harlow, de un Junior González, de un Chavo Feliciano. Mejor dicho, yo creo que yo conozco a todos los artistas de la salsa, a todos ellos los conozco. Incluso hice una entrevista que para mí yo creo que es lo mejor que he hecho en la vida, que el iniciador de esa entrevista fue Elmer Vergara. Es a Celia Cruz. Yo le hice una entrevista a Celia Cruz a través del teléfono, que parece como si estuviéramos los dos ahí dialogando. En la radio he tenido muchos y grandes amigos, excelentes locutores, también narradores y libretistas. Uno de mis grandes amigos, que pertenece a la lista de los 5 amigos que le caen a uno en la mano, es Jaime Peláez, Milciael Longa Zapata, el mono Hernando Gallego. Son grandes amigos muy personales, Julio Segundo Villa. Pero también he tenido grandes amigos como Néstor Armando Alzate, igual narradores como don Armando Moncada Campuzano, también narradores deportivos o locutores de noticias como Baltasar Botero Jaramillo también, que en una época fuimos amigos. Y una cantidad de gente de la radio a quienes siempre lo llevo en mi corazón y lo recuerdo mucho porque han sido grandes amigos y han sido un aporte para mi trabajo, que es algo que a mí me gusta siempre. La radio de los años 60, de los años 50, 60, 70 era una radio muy educada, era una radio que educaba, era una radio donde había locutores muy bien preparados, locutores muy educados, generalmente todos
todos de universidad, de estudios con técnica vocal, grandes locutores, excelentes locutores, y la radio era más calmada, no tenía tanta, la animación era diferente, los programas eran diferentes, eran más culturales, eran más de hogar, existían las novelas, ustedes deben recordar las novelas de la radio, que eran hermosas, como aquella que es para mí inolvidable, que se llama El derecho de nacer, de Félix B. Cañé, que fue una novela inolvidable para toda Colombia. Y así sucesivamente, las novelas de Arandú, las novelas de Calimán, son novelas inolvidables. Y la radio era más educadora. Hoy en día la radio es ordinaria y chabacana. Qué pesar, pero estamos llegando a esos extremos de hoy en día. La Medellín de esos años era más calmada, no había tanto tráfico, no había tanto automóvil, no había tanta motocicleta, andábamos en bicicleta, era muy placentero andar en bicicleta por el centro. Bueno, era un pueblo. Hoy en día es una gran ciudad, una metrópoli, porque con el metro es suficiente para decir que Medellín es una metrópoli y es una ciudad muy cosmopolita porque tiene mucha gente. Llega mucha gente de todas partes del mundo, entonces es una ciudad bastante poblada, o una ciudad muy activa, podríamos llamarla así de esa manera. En esa época, en la época mía era muy calmada, muy tranquila. El locutor que más admiro de toda la vida ha sido a Misael Longa Zapata, que es mi gran amigo y profesor, siempre. Pero hay locutores excelentes. En Medellín han habido excelentes locutores como Baltasar Botero, a quien admiré siempre. También locutores excelentes que han pasado por la radio en Antioquia, muchísimos. Ahí ha pasado gente muy buena que no recuerdo en este momento porque usted me coge fuera de foco con esa pregunta. Pero han habido locutores muy buenos. La música que más me gusta a mí, es el jazz. A mí me gusta mucho el jazz, me gusta mucho la música clásica, me gusta música de otros países y por ahí derecho entonces vamos a incluir el son cubano, y vamos a incluir la salsa, a mí me gusta toda la música, los boleros, los tangos, le acepto los vallenatos, hay vallenato muy lindo, el vallenato, el primer vallenato, los primeros vallenatos, aquellos que hacían Bóveda y sus vallenatos con Escalona, en fin, toda esa música de esa época es muy bonita, los boleros y los tangos en los cuales hemos vivido siempre toda la gente de Medellín, pues la música mía es toda, podríamos llamarla así, pero la que más me gusta, me gusta mucho escuchar jazz. En mis tiempos libres me gusta descansar, leer, no hacer nada, tocar saxofón que no sé tocar, pero me gusta. Y me gusta escuchar música en los tiempos libres. Y también me gusta en los tiempos libres trabajar. O sea, cuando no estoy en la emisora, trabajar, vender, trabajar y trabajar y trabajar. Los momentos más felices de mi vida son todos, todos. El nacimiento de mis hijos, mis matrimonios, porque me he casado 2 veces y soy feliz con doña María Victoria Leal. Mis hijos son para mí lo mejor, la mejor creación, son mis hijos para mí. He tenido grandes momentos y es que digamos que todo para mí es bueno, todo es lo máximo. Lo que más me gusta es ser comunicador, ser animador, estar en los espectáculos, hablar con la gente, hacer sal saludando, hacer ritmo cubano, hablar de música. Siempre estamos hablando de música, siempre estamos hablando de artistas y eso es lo que más me gusta a mí, siempre. Y estar leyendo farándula, leyendo cosas de esas. Las comidas que más me gusta, la sopita de mamá. Para mí las mejores comidas son las comidas de siempre, o sea, la comida paisa, los frijoles, el sancocho
y la comida común y corriente. A mí no me venga con el cuento de la comida de mar, ni comida egipcia, ni comida americana, ni comida... No me traigan nada de eso, déme comida, la mía, la de Antioquia, y pare de contar. Sí, y pare de contar. El consejo para las nuevas generaciones de la radio y la televisión, porque hay mucha televisión hoy en día, es estudiar muchísimo, leer muchísimo y estudiar técnica vocal y prepararse muy bien con buenos presentadores, con buenos profesores, que hay bastantes, y hay muy buenos profesores, muy buenos presentadores. Es el consejo que yo le podría dar a la nueva generación, es que hay que estudiar mucho, prepararse muy bien y leer mucho, leer muchísimo. ¿Qué me gustaría hacer antes de morirme? De pronto me gustaría conocer Machu Picchu, ir a Machu Picchu. Me gustaría conocer Venecia, en Italia. Aunque no me gusta mucho volar. No me gusta mucho andar, no me gusta mucho volar. Pero sí me gustaría conocer esas partes, ir a esos lugares. Pero no soy una persona como así que digamos que me gustaría hacer muchas cosas antes de morirme, no. Yo dejo que la vida transcurra, que sea ella, que la vida no se puede cambiar. La vida no se puede cambiar, la vida es, como se presenta. Tenemos que aprender a aceptar la vida como se presenta, como llega. No podemos cambiarla. Un saludo muy especial para todos mis amigos, fanáticos y radioescuchas de Latina Estéreo. Muchísimas gracias por aceptarme, por dejarme llegar hasta su sitio preferido con nuestra radio, con nuestra información, con nuestra música, con la salsa y por aceptarnos tal como somos, por aceptarme así como soy. Yo soy así.